Muy buenos días, el tema de hoy es promesa. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Promesa. Muchos creen que una palabra, una promesa que da el Señor nunca se cumplirá, o que esa promesa no era para él o no era para ella. Promesas son las que el Señor nos da, pero las promesas en nosotros está que se cumplan. Porque hay veces que nosotros, el Señor nos da una palabra, una promesa, una profecía, a través de una profecía, a través de una visión, un sueño, o Dios usa un siervo de Dios para darnos una palabra, una promesa, en la cual el Señor nos dice algo específico y que se va a cumplir. Pero el Señor no retarda su promesa. Las promesas muchas veces no se cumplen y es por culpa de nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestras mentiras, por nuestras maquinaciones, por nuestros pecados, por nuestras palabras. Y no se cumplen es precisamente por eso. Pero muchas veces nos es tan fácil echarle la culpa al Señor y decirle, esa promesa Dios nunca me la cumplió, nunca me la va a cumplir, es que Dios no está pendiente, es que lo que Dios dijo, eso no es para mí, eso que me dijeron era pura mentiras, eso no se va a cumplir. ¿Pero por qué no se cumple? Porque muchas veces nosotros echamos por tierra o tenemos en poco lo que el Señor nos dice. O muchas veces renegamos, criticamos o murmuramos contra los siervos de Dios, contra el pastor, el líder, el profeta, con la persona que nos haya dicho, nos haya hablado, que el Señor haya usado para darnos una palabra. Renegamos, criticamos y murmuramos y muchas veces pretendemos que aún así el Señor nos cumpla lo que nos ha dicho. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Lo que usted y yo, como yo he venido hablando en temas anteriores, en los cuales el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, en la cual lo que nosotros vemos fue creado por la palabra de Dios, porque el Señor dijo y fue hecho, y todo lo que vemos es por la palabra de Dios. Lo podemos ver, lo podemos palpar y lo podemos percibir, los cielos y la tierra y todo lo que hay dentro de la tierra, y eso lo podemos percibir y ver, es por la palabra de Dios lo que podemos ver. Como lo dice ahí la palabra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, o sea, ese día que el Señor nos llamará a usted y a mí a juicio. Y dice, y de la perdición de los hombres impíos, esos hombres que no han querido recibir la palabra, que no se han querido volver de sus malos caminos, esos hombres que siguen en la pornografía, la inmoralidad sexual, en la avaricia, en el engaño, en la traición, la mentira, la vulgaridad, el robo, el hurto, el atraco, las ataduras, las maldiciones y el pecado. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es muchas veces que es que me dieron una promesa, el Señor me dio una palabra hace tanto tiempo y no se ha cumplido, pero el Señor, para los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y es que debemos orar y clamarle, pedirle al Señor, dame tu tiempo, muéstrame cuáles son tus tiempos, cuál es el tiempo que tú tienes destinado para mi vida, en este proceso, en este proyecto, en este negocio, en este matrimonio, en este liderazgo, en este ministerio, en lo que tú has preparado para mí, cuál es el tiempo, porque hay tiempos de tiempos y hay momentos en los cuales el Señor da un tiempo y una fecha específica, que ese es el don de ciencia. El don de ciencia es donde el Señor da un tiempo específico, una fecha, un mes o un año específico para las promesas que Él cumplirá, y son esos tiempos que Él da para el hombre. Pero hay tiempos en los cuales no son los tiempos del hombre, sino los tiempos de Dios, y ahí nos lo dice, me dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, en un día Dios lo podrá cumplir, en un día Dios podrá hacer todo, porque la palabra de Dios dice que aún en un abrir y cerrar de ojos Él hará el milagro, Él hará todo lo que ya tiene planeado y presupuestado y proyectado para su vida. Él lo hará en un momento dado, porque en el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, pero sí podemos pedirle al Señor que nos revele sus tiempos, y Él nos revelará y nos enseñará y nos mostrará sus tiempos, los que Él ya tiene predestinados. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, y es que muchos se afanan y se ufanan, pero es que esta promesa, cuánto es que el Señor me dijo, yo quiero que el Señor me responda, aún en esta enfermedad, aún en este negocio, aún en este viaje, en este proyecto, en este matrimonio, en este ministerio, en este liderazgo, en la salud, en los negocios.
Muchas veces queremos que el Señor nos responda de una vez, pero no reclamamos y proclamamos la palabra del Señor, porque dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice nosotros no queriendo que, dice para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es precisamente lo que el Señor quiere, es que usted y yo andemos delante de Él transparentes, honestos, fieles, humildes, mansos, llenos del temor a Dios, llenos de la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo, pero que haya un arrepentimiento genuino, que no nos volvamos soberbios, arrogantes, prepotentes, altivos y orgullosos. Por eso hay también momentos en los cuales la promesa del Señor no se ha cumplido, porque muchas veces el Señor le da una promesa a alguien, el Señor le cumple la promesa, pero esa persona se vuelve vanagloriosa, orgullosa, prepotente, altiva, impotente, imponente, posesiva. Y son personas en las cuales vienen y nuevamente y buscan al Señor para que el Señor le cumpla algún proyecto, una meta o algo que necesita el Señor, y el Señor ahí ve que no actuó con transparencia, fidelidad y humildad, y esa promesa se retarda. Pero ahí es donde el Señor nos dice a nosotros que procedamos al arrepentimiento, que en usted y en mí debe haber un arrepentimiento, y como le he hablado en devocionales anteriores, un arrepentimiento no es un remordimiento. Remordimiento es en el cual usted todo el tiempo anda, pero es que yo ya perdoné, pero es que yo ya olvidé, pero es que yo ya no me acuerdo de eso, pero es que a mí el que me la hace la paga, pero es que donde me vuelva a encontrar con esa persona me desquitaré y le haré unas cuantas cosas, miles de cosas que el enemigo le vende a la persona. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino, es borrón y cuenta nueva, perdonar y olvidar, perdonar y olvidar. Cuando usted y yo perdonamos y olvidamos, hay paz en el corazón, hay sanidad, hay libertad y hay paz del amor del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es importante que usted y yo entendamos esta palabra, que la palabra que el Señor dice, Él la cumple, porque podemos ver los cielos y la tierra, lo que hay dentro de la tierra donde usted y yo vivimos, y eso lo podemos ver, y es a través de la palabra que el Señor decretó y hasta el día de hoy permanece, y es por la palabra, y la palabra de Dios permanece. Y si el Señor te dio una promesa, el Señor te dijo que te va a sanar, lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, porque ahí está la palabra en Isaías 53:5, donde dice que ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Y aún está la palabra en Jeremías 33:6, que dice que el Señor ya nos curó, que el Señor ya nos sanó, que Él ya trae sanidad y medicina. Es donde usted y yo podemos reclamar la palabra, confesar la palabra, proclamar la palabra, profetizar la palabra a diario, declarar lo que el Señor nos dice a través de su palabra, porque Él cumple sus promesas, porque Él no es como el hombre promete, pero muchas veces no cumple, pero el Señor lo que promete, Él lo cumple, pero muchas veces tenemos que cumplir los mandamientos, estatutos, decretos que Él mismo nos pone a través de su palabra, para que usted y yo los cumplamos a cabalidad, porque Él no va a infringir su palabra para cumplir una promesa ni a usted ni a mí. Si usted es una persona que cumple los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor declara a través de su palabra, el Señor cumplirá su promesa en su vida y en mi vida, y la cumplirá a cabalidad, porque Él lo cumple, porque la palabra de Dios es fiel y es real, y todo lo que vemos es a través de la palabra del Señor, que todo lo que podemos ver es porque Él declaró la palabra, la desató y declaró esa palabra, y esa palabra hasta el día de hoy se cumple. Entonces lo invito, mi estimado amigo, para que usted declare, confiese y profetice la palabra, pero que también cumplamos lo que el Señor nos pide y nos está pidiendo, porque dice que debemos ir al arrepentimiento, y debe haber un arrepentimiento genuino donde haya un cambio radical desde lo profundo del corazón, y podamos aceptar lo que el Señor ya tiene para nuestras vidas, y vendrá esa promesa a cabalidad y en plenitud a nuestras vidas a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.